¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu inteligencia incomoda? ¿Has notado que mientras más comprendes a las personas, más lejos parecen colocarse? Tal vez incluso has pensado que pensar demasiado es una maldición, no un don. Y si te dijera que el verdadero poder no está en ser querido, sino en ser imposible de descifrar. Los hombres deben ser mimados o destruidos, escribió Nicolás Maquiavelo. Una frase incómoda, fría, brutal. Pero detrás de ella no hay crueldad gratuita, hay observación desnuda. Existe una forma de inteligencia que no busca aplausos, no brilla, inquieta, no se anuncia, se percibe, no necesita escenarios ni títulos, se mueve en silencio, observa con paciencia y entiende incluso aquello que jamás fue pronunciado. No es la inteligencia académica, ni la que presume respuestas correctas. Es otra cosa. Es la que lee intenciones detrás de las palabras, la que detecta el teatro oculto en las relaciones humanas, la que prefiere callar antes que confesar demasiado. Esa inteligencia no desea ser comprendida, desea comprender, y cuando lo logra, el mundo deja de verse igual para siempre. Quizá ya te ocurrió. Ese instante incómodo en el que te das cuenta de que la mayoría no quiere la verdad, quiere comodidad, quiere ilusión, quiere sentirse manipulada, siempre que no lo note. Y es justo ahí donde te vuelves peligroso, porque la mayoría vive en la superficie, pero tú comenzaste a mirar debajo, te cansaste del barniz de normalidad, de la moral repetida sin pensamiento, de las virtudes exhibidas como mercancía. Quieres algo más crudo, más honesto, más real, aunque sea más oscuro. Tal vez nadie te lo dijo con claridad, pero existe un tipo de mente que Maquiavelo habría respetado. Una mente que no ladra, muerde, que no exige, toma, que no se explica, se retira, y deja que el vacío diga lo que las palabras no pueden. Esa mente es como una navaja en la oscuridad. No se ve, solo se siente cuando ya es demasiado tarde. De eso trata este viaje. No de enseñar maldad, sino de mostrarte un espejo invertido. Uno que no refleja tu apariencia, sino tu potencial cuando dejas de buscar amor y empiezas a construir inaccesibilidad. Hoy vas a asomarte al lado más incómodo de la lucidez, a la inteligencia que no se vende, que no se defiende, que no se justifica. El mundo no está preparado para personas así, pero quizás tú sí. Antes de continuar, hay algo que necesitas escuchar con honestidad. No es normal sentirse frágil todo el tiempo. No es sano depender constantemente de la aprobación ajena. Y no es obligatorio vivir reaccionando a cada estímulo externo. Existe otra forma de operar. Una disciplina mental que fortalece la mente como un músculo. Autocontrol, respeto silencioso, dominio interno. Pero volvamos al núcleo. Nadie te enseña a pensar como un depredador. Te enseñan a obedecer, a sonreír cuando sientes rabia, a ser amable cuando algo dentro de ti se resiste, a pedir disculpas incluso cuando no fallaste. Desde pequeño moldean tu mente para agradar, no para comprender, para encajar, no para dominarte. Sin embargo, hay algo que siempre queda fuera de los planes oficiales, algo que no se aprende en escuelas, iglesias, ni manuales de buena conducta, algo que nace en el silencio de una decepción profunda, en el eco de una traición, en el análisis frío de los juegos humanos, una inteligencia que no persigue diplomas, persigue control, nace cuando muere la ingenuidad. ¿Recuerdas esa mirada que aprendiste a lanzar cuando alguien miente? ¿Esa pausa calculada antes de responder? ¿Esa ausencia que comunica más que 1000 explicaciones? Ahí comienza la inteligencia oscura. No es crueldad, aunque muchos la confundan con frialdad. Es estrategia. Entiende que quien grita perdió, que quien suplica cedió el poder, que quien reacciona se colocó bajo el mando de otro. Vivimos en una época obsesionada con el espectáculo, pero los verdaderos maestros actúan lejos del escenario. ¿Has notado cómo algunos dominan una habitación sin pronunciar una palabra? No imponen su presencia, la absorben, no exigen respeto, generan inquietud. Es como si el aire se volviera más pesado cuando entran. Estas personas descubrieron algo que nadie puede enseñar formalmente. El verdadero poder nace del silencio interno. No se trata de volverse insensible, se trata de volverse inmune a la manipulación. Empiezas a percibir los juegos emocionales
como olas que intentan arrastrarte. Pero ahora eres roca. La inteligencia oscura comienza con un pacto interno. No volveré a ser alimento para los juegos de otros. Cuando ese acuerdo se establece, la mente cambia. Dejas de buscar aprobación. Empiezas a buscar información. Escuchas conversaciones y notas lo que se omite. Ves miedo disfrazado de arrogancia, deseo escondido en halagos, manipulación vestida de amabilidad. Maquiavelo entendía esto con claridad brutal. No veneraba la moral. La estudiaba como herramienta de control. Para él, la virtud real era la eficacia. La ética, un lujo para quien no necesitaba ganar. Es más seguro ser temido que amado, escribió, cuando no se pueden tener ambas cosas. No hablaba de sembrar terror, sino de comprender el juego emocional donde todos participan, aunque finjan lo contrario. En ese juego, quien se vuelve predecible ya perdió. La inteligencia oscura se alimenta de patrones, y los patrones humanos son dolorosamente obvios. El ingenuo se revela rápido. El necesitado se expone en el halago. El mentiroso habla demasiado. El manipulador siempre tiene prisa. Tú aprendes a observar todo eso con una calma que otros interpretan como frialdad. Pero no es frialdad, es claridad. Al inicio duele, luego alivia. Dejas de culparte. Dejas de rescatar a quien no quiere ser salvado. Dejas de desgastarte explicando verdades a quienes se benefician de la confusión. Es un exilio voluntario de la ingenuidad colectiva. Como salir de un teatro y notar que todos siguen, repitiendo un guión que ya no sienten, mientras tú, desde afuera, empiezas a escribir el tuyo. No para fingir, sino para dejar de ser un extra en la historia de otros. Y entonces llega la revelación. No necesitas ser cruel para tener poder. Solo necesitas ser inquebrantable. La serenidad reemplaza la ansiedad. El análisis sustituye al juicio. Y el silencio comienza a trabajar a tu favor. Cuando no respondes, los demás proyectan. Cuando no te defiendes, se sienten expuestos. Cuando no buscas aprobación, se preguntan ¿qué ves?, que ellos no ven. Y ahí te vuelves peligroso. No por atacar, sino por no dejarte herir. No por dañar, sino por volverte imposible de manipular. Mientras todos intentan parecer fuertes, tú entiendes algo que cambia todo. El verdadero poder es no necesitar parecer nada. Nicolás Maquiavelo nunca fue el monstruo que la historia simplificó. No era un adorador del mal, sino un observador implacable del alma humana cuando se le arranca el maquillaje. No escribía para consolar, escribía para revelar. Fue el primero en decir en voz alta aquello que muchos pensaban en silencio. La virtud sin poder es estéril. La moral sin estrategia es una forma elegante de suicidio. Imagínalo viviendo en el corazón corrupto de la política renacentista, rodeado de príncipes traicioneros, alianzas frágiles y discursos religiosos que hablaban de Dios mientras envenenaban copas. ¿Esperarías ingenuidad? ¿Pureza? Maquiavelo eligió sobrevivir. Y para sobrevivir decidió entender el juego real, el que se juega en las sombras, no en los altares, no en los discursos públicos. El primer método para evaluar la inteligencia de un gobernante es observar a quienes lo rodean. Con frases así comenzó a desmontar ilusiones. No hablaba de cómo debería ser el mundo, hablaba de cómo es. No enseñaba a los líderes a ser buenos, les enseñaba a ser eficaces, porque para él la eficacia era la forma más brutal de honestidad. Su obra más conocida, El Príncipe, no es un manual de crueldad, es una radiografía de la debilidad humana. Maquiavelo entendía que los hombres son volubles, ingratos, simuladores y profundamente previsibles. Por eso pueden ser dirigidos. No despreciaba la empatía, desconfiaba de la bondad ingenua. Sabía que en un mundo donde todos fingen ser santos, el auténtico virtuoso es el primero en ser sacrificado. Aquel que llega al poder gracias a la nobleza tendrá dificultades para conservarlo. La traducción es clara. Si asciendes debiendo favores, nunca mandarás. Serás un rey con hilos, una corona sostenida por manos ajenas. Aquí nace el depredador silencioso. Cuando comprendes que la bondad sin cálculo es vulnerabilidad. Cuando ves que muchas lealtades son temporales. Que la moral suele ser una máscara conveniente. Y que, si no aprendes a dominarte, alguien más lo hará por ti.
Pero Maquiavelo no era solo un estratega brutal. Era un lector fino de apariencias. Sabía que el poder más eficaz es aquel que no parece poder. Por eso hablaba del zorro y el león. El león impone miedo. El zorro detecta trampas. La verdadera inteligencia oscura es la unión de ambos. Fuerza sin astucia es torpeza. Astucia sin fuerza es fragilidad. Un gobernante prudente no debe cumplir su palabra cuando cumplirla va en su contra. Esta frase ha sido usada para condenarlo durante siglos. Pero detente un segundo. ¿Cuántas veces cumpliste promesas que te destruían? ¿Cuántas veces te mantuviste fiel a acuerdos que solo beneficiaban a otros? ¿Cuántas veces te sacrificaste para no decepcionar a quienes no dudaron en decepcionarte? Maquiavelo no te diría que seas traicionero. Te diría que seas estratégico. Cumple tu palabra cuando te fortalezca. Cuando te debilite, recuerda que también te debes lealtad a ti mismo. Aquí termina de nacer el depredador silencioso. No grita. No se expone. No compite en el ruido. Observa los juegos sociales como quien ve una obra con final anunciado. No discute en escena. Mueve las piezas desde la penumbra. Y cuando aparece, la partida ya está decidida. Lo inquietante es que Maquiavelo no hablaba solo de príncipes. Hablaba de tu jefe, de tu pareja, de ese amigo que solo aparece cuando necesita algo. Sabía que todos están jugando. La diferencia es que pocos lo admiten. Cuando empiezas a mirar el mundo desde este ángulo, algo dentro de ti se quiebra, pero algo más afilado nace. Dejas de sorprenderte por la falsedad. Dejas de esperar pureza. Dejas de buscar salvación en otros. Empiezas a convertirte en alguien que sobrevive. El depredador silencioso no es un villano. Es la versión de ti que se cansó de ser utilizada. La versión que aprendió a sonreír mientras analiza. Que aprendió a retrasar el movimiento hasta que sea definitivo. Es la inteligencia que Maquiavelo respetaba. La del estratega invisible. Aquel al que nadie teme, hasta que se vuelve imposible de derribar. Pero hay algo crucial que debes entender ahora. El enemigo más peligroso no vive afuera. Vive en tu mente. Ese impulso que te hace explotar. Esa ansiedad que te obliga a justificarte. Ese apego emocional que te vuelve vulnerable. Nada de eso es aleatorio. Todo sigue patrones. Y mientras no cambies el modelo mental que los genera, la historia se repetirá. Con personas distintas. Con escenarios distintos. Pero con el mismo resultado. Por eso, el verdadero giro no ocurre cuando aprendes a leer a otros. Ocurre cuando empiezas a dominar tus propias reacciones. Te llaman frío. Pero no saben lo que tuviste que congelar para seguir en pie. No reaccionas como los demás. No gritas. No suplicas. Observas. Cuando alguien te hiere, no corres detrás de explicaciones. Analizas el patrón. Comprendes el porqué. Y te alejas sin ruido. No buscas redención. Buscas coherencia interna. Esa desconexión emocional no es ausencia de sentimientos. Es la decisión consciente de no ser esclavo de ellos. Mientras otros se hunden en su propio drama, tú aprendes a respirar en el silencio. Aquí surge otro rasgo clave, la observación quirúrgica. Dejas de mirar lo que las personas muestran. Empiezas a notar lo que intentan esconder. El temblor en la voz, la mirada que se desvía, la pausa antes de responder. Lees el lenguaje corporal como quien descifra un código antiguo. Escuchas lo que no fue dicho. Y sin darte cuenta, los demás comienzan a sentirse incómodos cerca de ti. No porque seas agresivo, sino porque se sienten vistos. El poder puede ser visible, pero el control siempre es invisible. Luego aparece la presencia controlada. Ese arte extraño de ser recordado sin hablar. Entras a un lugar y no necesitas imponerte. Tu silencio pesa. Tu mirada tiene intención. Aprendiste que el impacto real no viene de exponerse demasiado. Viene de mostrar solo lo necesario. No buscas ser interesante. Buscas ser indescifrable. La curiosidad que generas es más fuerte que cualquier carisma fabricado. Porque no estás ahí para agradar. Estás ahí para leer el terreno y desaparecer cuando conviene. También cambia tu forma de hablar. No desperdicias palabras. Cada frase tiene una función. A veces siembras una duda. Otras, colocas un espejo. Entiendes el valor de las pausas, el peso de un silencio bien colocado. No convences. Haces que el otro se convenza solo. Y cuando hablas,
tus palabras permanecen, como un veneno lento, imperceptible al inicio, transformador después. Finalmente, llegas a la autosuficiencia emocional. Ya no necesitas ser entendido, ni aprobado, ni amado a cualquier costo. Te conviertes en tu propio eje. Eso desconcierta a los demás, porque vivimos en una cultura hambrienta de validación, y tú aprendiste a vivir sin pedirla. No es arrogancia, es supervivencia. Descubres que cuanto menos necesitas, menos pueden manipularte. Y paradójicamente, cuanto menos dependes, más desean acercarse. Tu ausencia se vuelve castigo. Tu presencia, privilegio. Estos rasgos no te convierten en un villano. Te convierten en una anomalía. Un ser extraño en un mundo de voces altas y verdades frágiles. Alguien que impone estándares sin imponer palabras. Que protege su mente como territorio sagrado. Y cuando los demás finalmente lo perciben, ya es tarde. Porque no mostraste tus cartas. Mostraste el espejo. Y nada asusta más que verse completo en los ojos de alguien que no dice nada. El verdadero poder nunca se anuncia. No lo necesita. Quienes gritan órdenes, quienes exigen respeto, quienes fuerzan obediencia, suelen ser los más frágiles, los más inseguros, los que temen desaparecer si no hacen ruido. Pero existe otra forma de poder, más rara, más peligrosa, una que moldea la realidad sin dejar huellas. Ese es el territorio de la dominación invisible. No impones, induces, no pides, conduces, no te exhibes, te vuelves inevitable. Todo comienza con una decisión simple pero radical: dejar de reaccionar. La mayoría vive en modo reflejo. Alguien habla y se justifican. Alguien critica y se defienden. Alguien se va y se derrumban. Viven atrapados en la respuesta automática. Tú aprendiste algo distinto. Responder con silencio, con ausencia, con presencia selectiva, con palabras medidas como dosis exactas. Dominar de forma invisible no es controlar personas, es crear una atmósfera, una frecuencia a la que los demás se ajustan sin saber por qué. No porque lo pediste, sino porque tu sola existencia obliga a recalibrar máscaras. Las personas así no se convierten en referencia por gritar, se convierten en estándar por permanecer. Observa cómo funciona esto en la práctica. Controlas conversaciones sin dominarlas. Mientras otros compiten por tener razón, tú preguntas: ¿por qué piensas eso? ¿Qué te llevó a esa conclusión? Y mientras el otro responde, algo ocurre. La verdad se filtra. Tú no estás ahí para hablar. Estás ahí para extraer. También influyes sin levantar sospechas. Introduces una opinión con una vacilación calculada. Simulas duda justo donde deseas generar reflexión. Pareces vulnerable, pero ya anticipaste la reacción del otro hace tiempo. Aprendiste a desaparecer como forma de límite. No discutes, no acusas, no atacas, te retiras. Y el otro se desarma intentando entender el silencio. Porque cuando te conviertes en espejo, tu ausencia refleja más que cualquier reproche. Ahí está la clave. No controlar con fuerza. Controlar con percepción. Las personas revelan todo cuando se sienten seguras. Y tú aprendiste a crear ese espacio. Escuchas, registras, asientes, observas, recolectas información mientras otros desperdician energía. Y cuando decides actuar, lo haces con precisión quirúrgica. Pero aquí hay un riesgo real, una trampa sutil. Dominar demasiado sin ser visto puede aislarte, puede convertirte en un fantasma. Alguien que todos sienten, pero nadie conoce. Alguien que todos obedecen, pero nadie comprende. Es aquí donde entra la sabiduría. La dominación invisible solo es completa cuando sabes no usarla todo el tiempo. Cuando entiendes que el mayor poder es saber que puedes y elegir no hacerlo. Ver la debilidad ajena y no explotarla. Comprender el juego entero y aún así, a veces, dejar que el otro gane. Por humanidad, por estrategia. Porque el depredador que sobrevive no es el que ataca a todos, es el que sabe cuándo cazar y cuándo observar. Maquiavelo lo tenía claro. La mejor fortaleza es no ser odiado por el pueblo. Dominar de forma invisible no es ser cruel, es ser inalcanzable. No te expones, no te explicas, no te ofreces. Y por eso, paradójicamente, todos quieren acercarse. Lo que no se revela fascina, lo que no se entrega atrae,
Lo que no se explica gobierna. En el fondo, siempre lo supiste. Siempre sentiste que pensar demasiado te alejaba, que ver lo que otros no ven te hacía parecer extraño, que tu silencio incomodaba más que 1000 argumentos. Pero ahora eso ya no pesa. Ahora es herramienta. No estás aquí para ser entendido. Estás aquí para ser recordado. Lo que atravesaste en este recorrido no es una fórmula. Es un espejo distorsionado. No muestra quién eres. Muestra quién ya comenzaste a ser. Una presencia que influye. Una mente que no titubea. Una conciencia que observa y actúa cuando nadie lo espera. Maquiavelo no te pediría que seas bueno. Te pediría que seas eficaz. Y quizá, si eres honesto contigo, tu búsqueda nunca fue de luz. Fue de precisión. Recuerdo la primera vez que lo comprendí. Fue en una conversación trivial, una charla sin importancia aparente. Alguien mentía. Yo lo sabía. Lo veía en sus ojos, en el temblor de su voz. Pero no dije nada. Escuché. Guardé. Y ahí entendí algo que cambió todo. El poder no está en responder. Está en decidir qué harás con la información. Esa noche no dormí, pero desperté. Desperté a una verdad incómoda. Quien ve más, siente más. Y quien siente más, o aprende a dominar ese peso, o se convierte en presa. Desde entonces camino distinto. Con cuidado, con silencio, con estrategia. Y si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Es porque también te cansaste de fingir normalidad, de perder energía en discusiones vacías, de ser predecible. Cruzaste un umbral, y no hay regreso. Ahora piensas distinto, sientes distinto, actúas como alguien peligrosamente lúcido. Déjame preguntarte algo, solo una vez. ¿Cuántas veces has sentido que tu silencio decía más que cualquier defensa que pudiste haber hecho? Piénsalo, porque cuando alguien llega a ese punto, ya no vuelve a mirar el mundo igual. A partir de ese momento, algo se reconfigura en tu interior. No es visible desde fuera. No hay un gesto nuevo ni una frase distinta. Es más profundo. Empiezas a notar que ya no reaccionas como antes. Situaciones que antes te encendían ahora te resultan previsibles. Personas que antes te descolocaban ahora te parecen transparentes. No porque seas superior, sino porque dejaste de involucrarte emocionalmente en cada estímulo. La mayoría confunde control con represión, pero no se trata de tragarse emociones. Se trata de no permitir que gobiernen. Antes, una palabra bastaba para sacarte de eje. Una mirada ajena podía desestabilizarte durante días. Ahora no. Ahora observas primero. Sientes después. Decides al final. Ese orden lo cambia todo. Te das cuenta de que casi todos viven secuestrados por impulsos que no entienden. Hablan desde la herida. Actúan desde el miedo. Se relacionan desde la carencia. Y cuando tú ya no respondes desde ahí, te vuelves impredecible. Eso inquieta. Porque quien no reacciona no puede ser controlado con facilidad. Quien no se justifica no entrega poder. Quien no se explica deja espacio, y el espacio incomoda. Empiezas a notar cómo ciertas personas intentan provocarte. Buscan una reacción, una grieta emocional, algo a lo que aferrarse, pero no lo encuentran. No porque seas frío, sino porque aprendiste a diferenciar lo importante de lo urgente. Aprendiste que no todo merece respuesta, que no toda pregunta es inocente, que no todo conflicto es real. Algunos son solo trampas emocionales, y tú ya no caminas sin mirar el suelo. Aquí aparece otra capa de la inteligencia oscura, la paciencia estratégica. Mientras otros sienten la urgencia de aclararlo todo, tú dejas que el tiempo revele. Mientras otros se precipitan a defender su imagen, tú permites que los hechos hablen. El silencio se convierte en filtro. Quien no tolera tu silencio, revela su necesidad. Quien se incomoda con tu calma, muestra su caos interno. Sin decir una palabra, empiezas a aprender quién es quién. También cambian tus vínculos. No porque te vuelvas distante, sino porque te vuelves selectivo. Ya no entregas acceso a cualquiera. No todos entran en tu mente. No todos merecen tu energía. Descubres que protegerte no es egoísmo, es higiene mental. Y eso tiene un efecto inmediato. Algunas personas se alejan, otras se acercan con cautela. Pocas permanecen. Pero esas pocas son distintas. No buscan controlarte. No compiten contigo. No te exigen que seas algo que no eres.
Te respetan porque te sienten firme. Empiezas a comprender algo incómodo pero liberador. Muchas relaciones solo funcionaban mientras tú eras manipulable. Cuando dejas de reaccionar, el vínculo se desnuda. Y no todos soportan verse sin máscaras. Esto no te vuelve solitario. Te vuelve claro. Ya no necesitas llenar silencios. No temes las pausas incómodas. No sientes urgencia por agradar. Tu presencia se vuelve sólida. En conversaciones, ya no hablas para convencer. Hablas para medir. Para observar cómo el otro reacciona a una pregunta simple, a una duda leve, a un silencio prolongado. Y en esa reacción obtienes más información que en 100 palabras. Empiezas a notar cómo las personas se contradicen, cómo ajustan su discurso según quien escucha, cómo dicen una cosa y actúan otra. Antes eso te confundía, ahora te orienta. La inteligencia oscura no te hace desconfiado, te hace preciso. No crees todo. No descartas todo, evalúas, y esa evaluación constante te vuelve difícil de engañar. También cambia tu relación contigo mismo. Dejas de exigirte explicaciones por todo. Dejas de castigarte por sentir, pero tampoco te entregas a cada emoción. La sientes, la observas, la dejas pasar, como una ola que ya no te arrastra. Empiezas a desarrollar una autoridad interna, no basada en ego, sino en coherencia. Haces lo que dices. Dices solo lo necesario, y cuando decides algo, no lo anuncias, lo ejecutas. Eso genera un efecto curioso. Las personas comienzan a proyectar sobre ti. Algunos te idealizan, otros te temen, otros intentan desafiarte, pero nada de eso te define, porque ya no te construyes desde la mirada ajena. Tu centro está adentro, y desde ahí, todo cambia. Empiezas a moverte por el mundo con una calma que no necesita explicación. No corres, no persigues, no fuerzas. Si algo no fluye, te retiras. Si alguien no suma, observas a distancia. Si una situación no te respeta, desapareces. No como castigo, como consecuencia. Y eso, aunque no lo digas, se siente. La ausencia consciente pesa más que cualquier confrontación, porque obliga al otro a mirarse sin ti como excusa. Aquí es donde muchos se quiebran, porque estaban acostumbrados a tu disponibilidad, a tu paciencia, a tu comprensión infinita. Pero esa versión ya no existe, no porque te volvieras duro, sino porque te volviste íntegro. Y la integridad, cuando no puede ser manipulada, se vuelve intimidante. No necesitas decir, hasta aquí. Tu conducta lo comunica. No necesitas imponer límites con palabras. Tu distancia los dibuja. Y mientras tanto, tú sigues observando, aprendiendo, afinando, como quien entiende que el verdadero dominio no es sobre otros, sino sobre sí mismo. Con el tiempo, empiezas a notar algo que al principio desconcierta. Las personas reaccionan a ti incluso cuando no haces nada. No porque manipules, no porque provoques, sino porque tu quietud altera el ritmo al que están acostumbrados. En un mundo donde casi todos explican demasiado, justifican todo y reaccionan de inmediato, alguien que no lo hace se convierte en un punto de tensión. Tu silencio se vuelve incómodo para quien necesita ruido. Tu calma desespera a quien vive del caos. Tu autocontrol desnuda a quien depende de impulsos. Y entonces, ocurre algo inevitable. Empiezan a proyectar. Algunos dirán que eres distante, otros que eres frío, otros que ocultas algo. Pero la verdad es más simple y más inquietante. Ya no eres accesible a sus mecanismos habituales. Antes, una crítica bastaba para arrastrarte a una explicación. Ahora no. Antes, una provocación lograba sacarte de eje. Ahora la registras. Y sigues. Antes, una retirada ajena despertaba ansiedad. Ahora despierta análisis. Eso cambia el juego completo. Porque el control emocional es el punto débil de casi todos. Y cuando no pueden acceder a él en ti, pierden influencia. Aquí es donde la inteligencia oscura se afina. Aprendes a usar el tiempo como aliado. No respondes de inmediato. No decides en caliente. No cierras ciclos con palabras impulsivas. Dejas que las personas se rebelen solas. El tiempo siempre traiciona al impostor. La constancia siempre expone al incoherente. La calma prolongada siempre agota al manipulador. Tú solo observas. Y mientras observas, entiendes algo fundamental. La mayoría no se comunica para compartir, se comunica para controlar.
Hablan para provocar una reacción, preguntan para medir poder, confiesan para generar deuda emocional. Pero tú ya no juegas ahí. Escuchas sin entregar, miras sin prometer. Estás presente sin comprometerte más de lo necesario. Eso te vuelve difícil de clasificar. Y lo que no se puede clasificar, no se puede dominar fácilmente. También empiezas a reconocer un patrón incómodo. Muchas personas solo respetan cuando sienten que pueden perderte. No cuando explicas, no cuando ruegas, no cuando te muestras comprensivo, sino cuando te retiras con dignidad, no con dramatismo, no con reproche, con coherencia. Tu ausencia deja de ser un vacío emocional y se convierte en un mensaje claro. No todo el mundo tiene acceso a mí. Eso redefine tu valor. No porque lo proclames, sino porque lo practicas. Empiezas a notar cómo algunas personas cambian su tono contigo. Miden palabras, observan reacciones, dudan antes de cruzar ciertos límites. No saben exactamente por qué, pero lo sienten. Sienten que contigo no hay margen para el desorden emocional. Aquí aparece otro nivel de la inteligencia oscura, la consistencia interna. Ya no dices una cosa y haces otra. No prometes lo que no puedes sostener. No te comprometes por presión. Eso elimina una enorme fuente de ansiedad, porque cuando eres coherente contigo, no necesitas defenderte. Los hechos hablan por ti, y cuando los hechos hablan, el ruido sobra. También se transforma tu forma de tomar decisiones. Antes, muchas elecciones nacían del miedo a perder vínculos, a perder oportunidades, a perder aprobación. Ahora no. Ahora eliges desde la estabilidad. Te preguntas, ¿esto me fortalece o me fragmenta? ¿Esto suma claridad o genera ruido? ¿Esto nace del deseo genuino o de la carencia? Y si la respuesta no es clara, esperas. Esperar ya no te angustia, te da ventaja, porque aprendiste que la prisa casi siempre beneficia a quien quiere algo de ti. La paciencia, en cambio, te devuelve el control. No te vuelves insensible, te vuelves selectivo. No te cierras al mundo. Filtras. Y ese filtro es lo que protege tu energía, tu atención y tu mente. Empiezas a vivir con menos desgaste, menos drama, menos explicaciones innecesarias. Eso no significa que todo sea fácil. Significa que ahora eliges dónde gastar tu fuerza. Y eliges poco. Aquí es donde muchos confunden tu calma con indiferencia. Pero no lo es. Es respeto por ti mismo. Es la decisión consciente de no entregar tu estabilidad a cualquiera que golpee la puerta emocional. Cuando alguien entra en tu vida ahora, lo hace porque suma, no porque insiste, porque fluye, no porque presiona. Y eso eleva el nivel de todo. Conversaciones más honestas, vínculos más claros, silencios más cómodos. Incluso cuando hay conflicto, ya no te desborda. Lo miras de frente, lo analizas y actúas sin perderte en él. La inteligencia oscura no elimina el conflicto, elimina el caos, y en ese orden interno empiezas a sentir algo nuevo. Libertad. Libertad de no reaccionar. Libertad de no explicar. Libertad de no salvar a nadie. Libertad de ser tú, sin máscaras, sin urgencias, sin miedo a perder lo que nunca fue sólido. Y justo ahí, cuando ya no necesitas demostrar nada, ocurre lo inesperado. Te vuelves influyente, no porque lo busques, sino porque tu estabilidad se vuelve un punto de referencia. Otros lo notan, aunque no sepan nombrarlo. Se sienten más cuidadosos contigo, más atentos, más conscientes, porque frente a alguien que se domina a sí mismo, todos sienten que están siendo observados, no juzgados, observados, y esa observación silenciosa pesa más que cualquier discurso. Llegados a este punto, ya no queda mucho que explicar, porque lo esencial no se aprende con palabras, se reconoce. Si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas todo esto, no fue casualidad, no fue curiosidad, fue identificación, porque en el fondo, siempre supiste que había algo distinto en tu forma de mirar, que pensar demasiado no era un defecto, sino una señal, que tu incomodidad con la superficialidad no era arrogancia, sino lucidez. Durante mucho tiempo creíste que el problema eras tú, que eras demasiado callado, demasiado intenso, demasiado consciente, pero no. El problema nunca fue ver más.
El problema fue no saber qué hacer con lo que veías. Ahora lo sabes. La inteligencia oscura no te convirtió en otra persona. Te devolvió a ti mismo, sin adornos, sin máscaras, sin miedo a sostener tu mirada interna. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. No necesitas explicar tu silencio. No necesitas justificar tu distancia. Tu sola forma de estar comunica. Porque cuando alguien se domina por dentro, todo a su alrededor se ordena o se rompe. Y ninguna de las dos cosas depende de ti. Hay personas que, frente a tu calma, se elevan. Otras, frente a tu firmeza, se rebelan. Ambas cosas son útiles. Aprendiste a no perseguir respuestas, a no mendigar claridad, a no forzar vínculos que solo existían mientras tú cedías. Eso no te volvió insensible, te volvió íntegro. Y la integridad es incómoda para un mundo que vive de concesiones emocionales. Ahora entiendes por qué el verdadero poder nunca se declara, por qué quienes más gritan son los más frágiles, por qué el control real no se ve, se siente. Maquiavelo jamás te habría pedido que fueras bueno, te habría pedido que fueras eficaz contigo mismo, que no entregaras tu mente a cualquiera, que no confundieras bondad con debilidad, que no sacrificaras tu estabilidad en nombre de una moral que otros no practican. Y tal vez, si eres honesto, tu búsqueda nunca fue de luz absoluta. Fue de precisión, de claridad, de coherencia interna. Llegaste hasta aquí porque algo en ti ya cruzó un punto de no retorno. Ya no puedes fingir que no ves. Ya no puedes volver a reaccionar como antes. Ya no puedes desoír esa voz interna que ahora es más firme. Y no pasa nada. No estás aquí para ser entendido. Estás aquí para ser consistente, para moverte con intención, para hablar cuando haga falta, para callar cuando el silencio diga más, para observar sin prisa, para actuar sin ruido. Eso es lo que hace al depredador silencioso verdaderamente peligroso. No ataca por impulso, no se expone por ego, no se pierde por emoción. Elige, y cuando eliges desde la lucidez, ya ganaste incluso antes de mover una pieza. Tal vez algunos se alejen, tal vez otros te miren con recelo, tal vez ya no encajes donde antes te quedabas por costumbre. Eso no es pérdida, es depuración, porque quien no soporta tu calma, nunca mereció tu cercanía. Y quien solo brillaba cuando tú te apagabas, jamás fue aliado. Ahora caminas distinto, no más rápido, más consciente. Y si hay algo que quiero dejarte antes de cerrar este recorrido, es esto. El mundo no necesita más ruido. Necesita más personas que sepan sostener el silencio sin miedo. Si algo de todo esto resonó contigo, no hace falta decir mucho. A veces basta una sola palabra para saber que alguien entendió. Guárdala, o suéltala cuando haga falta. Porque desde ahora, ya no buscas comodidad. Buscas claridad. Y una vez que la claridad despierta, nada vuelve a ser superficial. Nunca más.